Ya. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia DiCaprio, soy integrante del grupo número 5. Vengo a exponerles acerca del contrato. El contrato es un acuerdo entre el empresario y el trabajador en el cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios a cambio de una remuneración salarial. Según la ley orgánica de los trabajos, los trabajadores y las trabajadoras, decreto 8.938 del 30 de abril del 2012, en su artículo 55 definen el contrato como el acuerdo en que a través del cual un trabajador se compromete a unas obligaciones laborales con un empresario a cambio de un salario o una remuneración justa de acorde a las leyes de la nación, la Constitución de la República Bolivariana y la presente ley. Igualmente, en esta ley se especifican las obligaciones. Por el artículo 56 solamente se obligará a cumplir las obligaciones que estén imputadas en dicho contrato y a las consecuencias que deriven según la ley de este contrato. Igualmente, cuando estas obligaciones no sean especificadas en el contrato, se entrará en vigencia el régimen supletorio que se especifica en el artículo 57, en el cual se dice que si no se especifican las obligaciones, entra en vigencia, como primer punto, que el trabajador o las trabajadoras nada más pueden ejecutar funciones o labores de acuerdo a su capacidad, fuerza y igualmente el empleador se compromete a cancelar una remuneración económica que jamás puede ser inferior al sueldo mínimo y además debe estar en relación con lo que se cancela en la localidad por dicho trabajo. Igualmente, en el artículo 58 habla del contenido. El contenido es aquello que debe estar compuesto el contrato. Entre eso están los datos personales tanto del empleador como del trabajador, entre los que destacan nombre, apellido, cédula, identidad, edad, sexo, estado civil, dirección. Además de esto, está que debe de especificarse las obligaciones a las que se ve sometido el trabajador y aparte de eso el tiempo de duración del mismo. Por su parte también hay una especificación en cuanto a la forma del contrato. Se dice que la forma del contrato es de preferencia escrita, aunque eso no disminuye que pueda ser de manera oral, y esta siempre y cuando se determine que la relación laboral se da, se especifica que siempre se presumirá todo lo que diga el trabajador o la trabajadora hasta que se demuestre lo contrario, especificando que en la forma de trabajo sea escrito deben aportarse dos originales, uno para el empleador y uno para el trabajador. El empleador debe entregarle uno original al trabajador, el cual al hacer la entrega debe hacer un acuse de recibo, es decir, que el trabajador debe firmarle un recibo a su empleador. Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Fresco y soy integrante del grupo número 5. Dentro de las formalidades del derecho del trabajo encontramos el artículo 55 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en donde se encuentra que un contrato de trabajo no es más que un acuerdo entre un empresario y un trabajador, en donde éste queda obligado a prestar determinados servicios bajo la dirección del empresario, a cambio de una retribución. Un contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. Cuando es individual, este se celebra entre un patrono o una asociación de patronos y un trabajador, y cuando es colectivo, se celebra entre un empleador o una asociación de empleadores y un sindicato, una federación o una confederación de trabajadores. En cuanto a su naturaleza jurídica, tenemos el artículo 60 de la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, el cual habla sobre que un contrato puede ser celebrado por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por una hora determinada. Cuando nos referimos a un contrato celebrado por tiempo indeterminado, este es garante de la estabilidad del trabajo, ya que se sabe su fecha de inicio pero no de finalización, y este se encuentra tipificado en el artículo 61 de dicha ley. Ahora, cuando nos referimos a un contrato celebrado por tiempo determinado, este sí tiene conocimiento de su fecha de finalización.
y también se encuentra tipificado en la ya mencionada ley en el artículo 62. La nueva Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, una de sus manifestaciones es el principio protectorio de la estabilidad de los trabajadores, que es el principio de conservación de la relación laboral. De tal manera garantiza al trabajador su estabilidad en el puesto de trabajo por un tiempo indeterminado bajo lo consagrado en nuestra Constitución. Y por último, cuando hablamos de un contrato celebrado por una obra determinada, este debe especificar la obra que se va a ejecutar por parte del trabajador. Su duración estará requerida por el tiempo de duración de la realización de la obra y finalizará con la culminación del mismo. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Walter Vladimir Molina, pertenezco al grupo número 5 y en esta oportunidad voy a hablarles de los contratos a tiempo determinado y los contratos para una obra determinada. El título 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora contempla lo que es la relación de trabajo. Específicamente en el capítulo 2 de esta ley se habla de los contratos de trabajo, ya que nuestra jurisdicción determina varios tipos de contratos. En este caso voy a hablarles de los contratos determinados. Estos contratos también se encontraba en la antigua Ley del Trabajo de julio de 1997. Ahora, en esta nueva Ley Orgánica de mayo del 2002, se le hizo una serie de modificaciones que pasan a beneficiar al trabajador. Tenemos que en el artículo 62, que tiene que ver con los contratos determinados, se cataloga que estos contratos deben tener un tiempo y un convenio específico de relación de trabajo. Y que si estos contratos pasan de 2 prórrogas, estos pasan a ser contratos indeterminados. Que en el lapso de 3 meses, posterior a la firma o a la culminación del contrato, si se volviera a firmar otro, entonces continúa la relación que establece la normativa legal. Y si el patrono interrumpiera el contrato, esto pasará a ser indeterminado. El artículo 63 nos habla de lo que son contratos de una obra determinada. Son diferentes a los contratos terminados. Aquí es para realizar una obra en específica que queda reflejada en el contrato que firma el trabajador con el contratante. Y el artículo 64 nos habla de los sustentos que le dan base a estos dos artículos, tanto al 62 como al 63. Estos sustentos son 4. Así, cuando lo exija la naturaleza del servicio del contrato, cuando se sustituya a un trabajador, que es la segunda causal. 3. Los contratos que venezolanos realicen en el exterior o fuera del país, son contratos determinados. Y 4. Cuando se termina una relación de trabajo y debe contratarse para la continuación, bien sea este trabajador u otro trabajador que continúe lo que se estaba realizando. De manera que estos son los fundamentos que determina la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora en cuanto a los contratos determinados. Les voy a hablar sobre las consecuencias de celebrar un contrato por tiempo determinado cuando su naturaleza no lo exige. Veamos un contrato de una sentencia de nuestros tribunales laborales. ¿Cuál será la consecuencia de celebrar un contrato por tiempo determinado cuando su naturaleza lo exige? Para decidir, esta alzada observa, en el caso de Macas, los contratos de trabajo celebrados entre las partes que señalan que han convenido, de conformidad con lo establecido en el lateral A del artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo. En celebrarlos por tiempo determinado, hecho que obligaba a la demandada a demostrar cuáles eran las exigencias de la naturaleza del servicio a prestar por el contrato.
El demandante, vale decir, tenía que justificar el porqué de la necesidad de contratar por tiempo determinado al trabajador, las razones que lo obligaban a hacerlo y no lo hizo. Por lo tanto, no se desprende de las actas que conforman el expediente la voluntad inequivocada de las partes de vincularse por tiempo determinado. De esta manera se decide. Por las razones previamente expuestas, visto que los contratos de trabajo a tiempo determinado solo pueden celebrarse atendiendo a lo pautado en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Las normas antes transcritas esbozan una serie de principios que aun y cuando son de rango sublegal, desarrollan normas degradadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo por ende de aplicación inmediata y preferente. Dentro de los principios allí contenidos tenemos la regla de las normas más favorables o principios de favor, el principio indubio pro operario y sobre todo el principio de la preferencia de los contratos a tiempo indeterminado. Ahora bien, visto que tal y como se estableció, la parte demandada no demostró cuáles eran las exigencias de la naturaleza del servicio a prestar por el contratado, según el lateral A del referido artículo 77. Por haber invocado esta norma, quien decide considera que los contratos suscritos entre el demandante y la demandada no cumplen con los supuestos de las normas señaladas. Se declara que la relación de trabajo que existió entre las partes lo fue a tiempo indeterminado. Se declara sin lugar la defensa opuesta y de esta manera se decide. Muchas gracias. Les habló Kaireli Páez. Mi nombre es Mendoza Isaida, yo soy integrante del grupo número 5 de las exposiciones de introducción al derecho del trabajo. Yo les voy a hablar sobre los contratos por tiempo indeterminado. Un contrato por tiempo indeterminado es un acuerdo laboral que se realiza con un tiempo determinado con un tiempo específico, es decir, dicho contrato tiene especificado el tiempo con el cual se va a laborar. El tiempo máximo de estos contratos no puede ser más de un año, porque así lo establece la ley. Los trabajadores no podrán ser obligados a trabajar más del tiempo establecido que está en dicho contrato, porque el mismo contrato le dice que es por tiempo determinado. Este contrato puede variar de diferentes formas. Primeramente puede pasar de un contrato determinado a indeterminado, en todo caso que el patrono intervenga, interfiera y quiera, como por decir, sacar al trabajador. Ahí ya tocaría buscar a los entes competentes como la Inspectoría del Trabajo o el tribunal para que tome cartas en el asunto y decida. Otro punto sería que al trabajador se le venza su primer contrato y no se lo renueven y todavía esté trabajando, pasaría el contrato indeterminado de contrato determinado a contrato indeterminado. Otra parte sería otra forma de que un contrato determinado pase a ser indeterminado es que continúe su labor, por decir, le renovaron el contrato y todavía tiene trabajo por hacer, continúa trabajando, ya ese sería un contrato indeterminado. Y en todo caso, si le vuelven a renovar su contrato, también pasa a ser un contrato indeterminado. Los supuestos que se establecen en los contratos indeterminados son varios. En cuanto a esto, está por decir, un supuesto de un contrato indeterminado sería por un trabajador que esté en el exterior, que le toque viajar al exterior, que toque trabajar al exterior, ya ahí ese es un supuesto. Otro sería por el término de su labor, o que le toque sustituir o a otro empleado. En los casos que no se presenten estos supuestos, el contrato pasa a ser nulo. El contenido que debe tener un contrato indeterminado es extenso. Una vez que un patrono emplea a cualquier persona, el contrato deben ser 2 ejemplares, uno original para el empleador y otro para el patrono, y debe tener cédula, apellido, todos los datos, la duración del trabajo, el tiempo que va a trabajar y todo lo referente a dicho contrato. Muchas gracias. Mi nombre es Horacio Ramírez, pertenezco al grupo número 5, el cual está conformado por mis compañeros Cecilia DiCaprio, Walter Padrón e Indemnizaciones.
De acuerdo al artículo 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al hablar de estabilidad laboral tenemos que es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo, el cual persigue un fin propio del individuo, es decir, su permanencia en el empleo. Este derecho surge como una limitación del poder discrecional del empleador de despedir al trabajador, solo si no incurre en faltas previamente determinadas o de no acaecer circunstancias extrañas como lo establece nuestra Constitución, y que los despidos contrarios a esta y a la Ley Orgánica de los Trabajadores son nulos. En la nueva Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, una de las manifestaciones del principio protectórico de los trabajadores es el principio de conservación. Este principio nos habla de la relación laboral en el artículo 9 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, este derecho tiene como finalidad otorgar el carácter de permanencia a la relación del trabajo para proteger al trabajador contra los despidos arbitrarios y proporcionarle mejores garantías para defender otros derechos. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿qué pasa si me despiden o renuncio de forma justificada o no a la misma causa dentro de los 10 días hábiles siguientes al despido cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada, a fin de que el juez le califique y le ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos? Si la relación termina por razones ajenas a la voluntad de la misma causa dentro de los 10 días hábiles siguientes al despido cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada, a fin de que el juez le califique y le ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos. Si la relación termina por razones ajenas a la voluntad del trabajador, ejemplo, acoso laboral, acoso sexual, o si este despido por razones que lo justifiquen, el trabajador decide no interponer el procedimiento de reenganche, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales, es decir, la liquidación doble, como lo estipula el artículo 92 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Finalmente, considero que esta nueva ley es un gran avance en materia laboral, ya que se fijan las obligaciones del patrono o patrona para el fiel cumplimiento de las relaciones laborales. Muchas gracias.